Italia, finales de los 90. En las calles de Nápoles y Calabria, los viejos pactos se rompen. La camorra y la 'ndrangheta ya no comparten rutas ni contactos. Cada envío de cocaína es motivo de disputa, y cada barrio se convierte en un campo de batalla. Lo que comenzó como un negocio compartido se transforma en una guerra silenciosa, que pronto dejará de serlo. Así que hoy, en Redes Criminales veremos: guerra de mafias en Italia, camorra versus 'ndrangheta por el control de la droga. En Italia, la palabra mafia no define a un único grupo criminal, sino a varios clanes con estructuras, códigos y territorios distintos. Entre ellos, dos nombres han sido protagonistas de décadas de delitos y poder: la camorra, nacida en Nápoles, y la 'ndrangheta, originaria de Calabria. La camorra tiene una historia que, según diversas teorías, se remonta al siglo XIX, aunque sus raíces son más antiguas. Al principio no era una organización centralizada, sino una red de pequeños grupos, llamados clanes, que operaban en barrios concretos de Nápoles. No tenían un código de honor tan rígido como la Cosa Nostra siciliana, y su fuerza estaba en su capacidad para adaptarse. En sus primeras décadas, controlaban juegos ilegales, extorsiones y contrabando. Con el paso del tiempo, esa estructura descentralizada les permitió sobrevivir a golpes policiales. Si caía un clan, los demás seguían funcionando sin problema. Durante buena parte del siglo XX, la camorra estaba asociada a la economía ilegal de Nápoles y sus alrededores. Controlaban mercados, distribución de productos falsificados y, en épocas de crisis, incluso influían en el reparto de ayudas públicas. A partir de los años 70 y 80, comenzaron a entrar de lleno en el tráfico de drogas, en especial de cocaína, estableciendo conexiones con Sudamérica. Ese cambio les dio un salto económico importante, aunque también generó luchas internas por el control del negocio. La 'ndrangheta, en cambio, tiene una historia distinta. Se formó en Calabria, en el extremo sur de la península italiana. A diferencia de la camorra, su estructura ha sido siempre más familiar y cerrada. El núcleo básico es la 'ndrina, una célula formada por miembros de una misma familia o por vínculos de sangre muy estrechos. Esta organización familiar les dio un nivel de confianza interna muy alto y dificultó durante décadas que las autoridades pudieran infiltrarse. En sus orígenes, la 'ndrangheta no era tan conocida fuera de Calabria. Se dedicaban a la extorsión, el secuestro y a controlar obras públicas locales. Durante los años 70, los secuestros de empresarios y figuras adineradas se convirtieron en una de sus principales fuentes de ingresos. El dinero obtenido les permitió invertir en actividades legales y, sobre todo, en el narcotráfico. Su gran salto se produjo cuando empezaron a establecer vínculos directos con los cárteles de cocaína en Sudamérica. A diferencia de la camorra o la Cosa Nostra, que solían comprar a intermediarios, la 'ndrangheta negociaba directamente con los productores. Esto les dio un margen de beneficio mucho mayor y un control sobre el suministro que sus rivales no tenían. En cuanto a las relaciones con otras mafias, tanto la camorra como la 'ndrangheta han tenido momentos de colaboración y de enfrentamiento. En las décadas pasadas, era más común ver disputas territoriales y ajustes de cuentas, pero también operaciones conjuntas cuando el negocio lo requería. Sin embargo, esas alianzas solían ser temporales y limitadas a proyectos concretos. Otra diferencia clave entre las dos organizaciones es su relación con el territorio. La camorra, por su presencia en Nápoles, ha estado más expuesta mediáticamente y a la presión policial. Sus actividades se mezclaban con la vida urbana y a menudo se hacían visibles, tanto por la violencia en las calles como por su influencia en negocios locales. La 'ndrangheta, en cambio, operaba desde zonas más aisladas y rurales, lo que le dio más margen para pasar desapercibida. Su crecimiento fuera de Calabria fue silencioso, avanzando poco a poco hacia otras regiones italianas y, con el tiempo, hacia el extranjero. Ahora bien, ambas comparten algo en común: su capacidad para adaptarse a cambios políticos y económicos. Durante los años de inestabilidad en Italia, aprovecharon vacíos de poder para consolidarse. Más adelante, con la globalización, encontraron nuevas formas de mover dinero, lavar ganancias y expandir contactos. Esta es la base sobre la que, años después, se construirían sus alianzas y conflictos. Una historia marcada por la supervivencia, la diversificación de negocios ilegales
y la habilidad para mezclarse con la economía legal sin perder el control de sus redes criminales. Ahora escucha lo siguiente. En las décadas de 1970 y 1980, tanto la Camorra como la 'Ndrangheta comenzaron un proceso de crecimiento que cambiaría para siempre su papel en el crimen organizado italiano. En el caso de la Camorra, el ascenso estuvo marcado por un cambio en el tipo de negocio que dominaban. Hasta ese momento, gran parte de sus ingresos venían de la extorsión y de actividades ilegales locales. Pero la llegada masiva de heroína y, poco después, de cocaína, abrió un mercado mucho más rentable. Algunos clanes camorristas aprovecharon sus contactos en puertos y su control de barrios estratégicos de Nápoles para establecerse como intermediarios entre los productores extranjeros y otros grupos criminales en Italia y Europa. El dinero del narcotráfico les permitió modernizarse. Los clanes comenzaron a invertir en empresas de fachada, inmuebles y comercios, lo que no solo les ayudaba a lavar el dinero, sino también a consolidar su poder en la economía local. En paralelo, las guerras internas por el control de estas nuevas rutas y beneficios provocaron una violencia sin precedentes en Nápoles durante los años 80. El famoso terremoto camorrista de esa época fue una cadena de enfrentamientos que dejó cientos de muertos y reconfiguró el mapa criminal de la ciudad. La 'Ndrangheta vivió un ascenso distinto, más silencioso y menos mediático. A mediados de los años 70 y principios de los 80 ya habían conseguido grandes sumas gracias a los secuestros de empresarios y a la extorsión. Ese capital inicial les sirvió para dar el salto definitivo al narcotráfico internacional. A diferencia de la Camorra, que compraba droga a otros distribuidores, la 'Ndrangheta buscó contacto directo con los cárteles de Sudamérica. Este movimiento estratégico les aseguró precios más bajos y un control estable sobre la mercancía. Mientras que la Camorra estaba muy concentrada en Nápoles y su área metropolitana, la 'Ndrangheta empezó a expandirse por Italia y por el extranjero, enviando miembros de confianza a países clave para el tráfico de cocaína, como España, Países Bajos y Alemania. Allí no buscaban protagonismo. Su objetivo era asegurar rutas, depósitos y canales de distribución. En el plano interno, la estructura familiar de la 'Ndrangheta fue clave para evitar delaciones y para resistir golpes policiales. Si un jefe era detenido, otro pariente tomaba el control sin que la organización se desestabilizara. Este modelo les dio una estabilidad que otros grupos, como la Camorra, no siempre lograban mantener en medio de sus luchas internas. En esos años, ambas organizaciones empezaron a diversificar aún más sus actividades. Además de la droga, se involucraron en el contrabando de armas, el juego ilegal y la falsificación de productos. También comenzaron a influir en licitaciones y contratos públicos, especialmente en obras de construcción. Esta mezcla de negocios ilícitos y legales hizo que fuese más difícil para las autoridades identificar y bloquear sus operaciones. De verdad te lo digo. El ascenso de la Camorra fue más visible, con episodios de violencia que llenaban titulares y con clanes que se convertían en figuras conocidas en la vida diaria de Nápoles. El de la 'Ndrangheta, en cambio, fue más discreto, pero a largo plazo resultó más sólido y expansivo. Este crecimiento paralelo sentó las bases para la etapa siguiente, en la que la competencia por rutas, mercados y alianzas internacionales marcaría la relación entre ambas organizaciones. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, la 'Ndrangheta ya no era un grupo criminal regional. Su influencia se había extendido mucho más allá de Calabria, y sus operaciones estaban activas en más de 40 países. El motor principal de esta expansión fue el narcotráfico, especialmente la cocaína. Gracias a sus conexiones directas con productores en Colombia, Perú y Bolivia, la organización controlaba el acceso a grandes cargamentos que entraban en Europa, principalmente por puertos como Gioia Tauro, en Calabria, o a través de rutas seguras en Bélgica, Holanda y España. Tener ese control les permitió negociar con otros grupos criminales europeos y convertirse en el proveedor de referencia para mafias y pandillas en distintos países. El dinero generado por estas operaciones se movía con rapidez. No se quedaba en cuentas italianas por mucho tiempo. La 'Ndrangheta había desarrollado una red internacional de blanqueo que utilizaba empresas de fachada, inversiones inmobiliarias y negocios aparentemente legítimos para dar apariencia legal a las ganancias. Este capital se reinvertía en sectores tan variados como la construcción, la hostelería,
los mercados agrícolas, el transporte marítimo e incluso el sector financiero. En ciudades como Toronto, Melbourne o Bruselas, las autoridades detectaron la presencia de familias vinculadas a la Ndrangheta, que operaban con un perfil bajo y evitaban llamar la atención. Allí, se integraban en las comunidades locales, pero seguían enviando beneficios y manteniendo un contacto constante con Calabria. El modelo familiar de la organización les permitía coordinar operaciones sin depender de estructuras visibles que pudieran ser fácilmente infiltradas por la policía. Uno de los elementos que más dificultó la labor de las autoridades fue la capacidad de la Ndrangheta para combinar actividades ilícitas con negocios legales. De esa manera, podían mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas inmediatas. La extorsión y la manipulación de contratos públicos seguían siendo fuentes importantes de ingresos, pero ahora se manejaban con más discreción. En lugar de amenazas directas, muchas veces el control se ejercía a través de relaciones de dependencia económica. Empresas que aceptaban colaborar porque sus dueños ya tenían vínculos financieros con la organización o porque temían perder contratos clave. En la actualidad, el poder económico de la Ndrangheta es tal que, según informes oficiales, resulta cada vez más difícil rastrear el origen de sus miles de millones. El dinero se diluye en inversiones legítimas y se mueve por jurisdicciones con regulaciones financieras favorables, lo que complica los procesos judiciales y reduce las posibilidades de decomiso. El salto internacional no solo les aseguró un dominio en el tráfico de cocaína en Europa, sino que también les dio herramientas para influir en economías enteras, manteniendo siempre un perfil bajo y evitando el tipo de violencia que podría atraer una respuesta más contundente de las autoridades. Ahora escucha esto. En abril de 2021 se vio una escena que, en otro contexto, habría pasado por una reunión familiar cualquiera. Varias personas sentadas alrededor de una mesa en un jardín, compartiendo pasta y vino. Pero no se trataba de un almuerzo normal. Allí estaban figuras de alto nivel de las tres organizaciones mafiosas más poderosas de Italia: la 'Ndrangheta de Calabria, la Camorra de Nápoles y la Cosa Nostra de Sicilia. Ese encuentro hasta hace poco parecía imposible. Estas organizaciones, rivales históricas, estaban dejando de lado disputas para colaborar en negocios conjuntos, especialmente en la próspera región de Lombardía. Un presunto capo de la Camorra fue grabado diciendo: «Esto es Milán, no estamos en Sicilia, ni en Roma, ni en Nápoles. Aquí es donde nos dedicamos a lo bueno». Su interlocutor, identificado como miembro de la Cosa Nostra, respondió: «Hemos construido un imperio». La alianza no se limitaba a repartir territorios. Habrían acordado una estructura estable, una especie de confederación criminal. El objetivo era aprovechar de forma coordinada oportunidades en sectores legales e ilegales. Informes posteriores, como el de la Dirección de Investigación Antimafia, DIA, en 2025, confirmaron esta tendencia. La agencia advirtió que las guerras territoriales estaban siendo sustituidas por pactos pragmáticos. La Cosa Nostra y la Camorra formaban alianzas tanto dentro como fuera de Italia, mientras que la 'Ndrangheta reforzaba su control sobre proyectos de obra pública y fondos europeos, incluidos los de recuperación post-COVID. El informe detallaba también nuevas capacidades: uso de comunicaciones encriptadas, contactos con reclusos mediante drones y una presencia creciente en redes sociales para atraer a jóvenes a través de las llamadas pandillas de bebés. Además, se documentaron colaboraciones con la comunidad Sinti para la adquisición de armas, lo que ampliaba su capacidad operativa. El impacto económico de estas actividades quedó reflejado en las cifras de 2024, más de 93 millones de euros en activos incautados y casi 160 millones en bienes confiscados. Estas pérdidas afectaron tanto a la Cosa Nostra como a la Camorra, aunque no frenaron la expansión de sus operaciones. Así es. La imagen de mafiosos compartiendo una comida al aire libre en el norte de Italia resumía un cambio profundo: la sustitución de la violencia abierta por una cooperación calculada, diseñada para consolidar el control económico y reducir el riesgo de exposición. Una alianza que, según los investigadores, podría marcar una nueva etapa en la historia del crimen organizado en el país. En los últimos años,
Las investigaciones de la DIA y de distintas fiscalías italianas han confirmado un cambio en la forma de operar de las principales organizaciones criminales del país. La 'Ndrangheta, la Camorra y la Cosa Nostra han comprendido que las guerras internas, aunque históricamente les sirvieron para afianzar territorios, también generaban pérdidas económicas y una atención policial que dificultaba los negocios. Hoy, la lógica es distinta. Mantener un pacto de no agresión que permita a cada clan consolidar sus operaciones sin interferencias directas. No se trata de una alianza formal con estatutos, sino de un entendimiento tácito. Cada grupo reconoce que hay suficiente mercado para todos: rutas de narcotráfico, redes de extorsión, blanqueo de capitales y control de obras públicas. Este acuerdo no significa que no existan tensiones. En ocasiones, un envío de droga se pierde, un socio local cambia de bando o una operación de blanqueo termina afectando a otro clan. Sin embargo, las represalias suelen ser limitadas. El objetivo es evitar que una disputa puntual se convierta en un conflicto abierto que ponga en riesgo negocios más grandes. La experiencia ha demostrado que un enfrentamiento violento prolongado tiene un coste alto, incrementa la presencia policial, rompe cadenas de suministro y genera desconfianza en los mercados internacionales con los que trabajan. Por eso, la tendencia es a resolver los problemas de manera discreta, incluso con mediadores de confianza que actúan como enlace entre las partes. Este cambio de mentalidad se ha visto reforzado por la diversificación de sus actividades. Las mafias italianas ya no dependen exclusivamente de los ingresos del narcotráfico. Hoy controlan empresas de construcción, contratos de servicios municipales, concesiones en puertos y aeropuertos, e incluso negocios vinculados a la gestión de residuos y el sector sanitario. Estos negocios requieren estabilidad y una imagen de control, no tiroteos ni ajustes de cuentas visibles. La realidad actual es que la mafia italiana funciona como un conjunto de empresas criminales que comparten un mismo mercado, cada una con su especialidad y su red de contactos. Y mientras el pacto se mantenga, el negocio seguirá creciendo. El riesgo, según los investigadores, es que este modelo sea más difícil de desarticular, precisamente porque genera menos ruido y más beneficios. En este canal tú también puedes opinar. ¿Qué opinas de estos dos clanes? ¿Piensas que los pactos de paz entre mafias duran o siempre terminan rompiéndose? Escribe allí abajo, te estaré leyendo. Y este ha sido el vídeo de hoy. De verdad espero te haya gustado. Si así fue, suscríbete a este canal para que veas todos mis vídeos. ¡Hasta luego!